Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestra charla del día de hoy con Beto y con José Antonio. Ellos van a tocar un tema que es de interés para todos nosotros. Y como les pasamos, ese tema es la nueva escuela pública paraguaya como acción práctica de coyuntura y como mirada que va más allá de la propia época. Un tema interesante y en el que esperamos escuchar las opiniones y los comentarios que vayan ustedes produciendo. También nos acompaña también en sala Pablo Barroso, está apoyando el tema de la grabación para mejorar también nuestros videos posteriores. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta conversación y le paso la palabra a nuestros disertantes. Beto, iniciando contigo. Bueno, bienvenido José Antonio. Gracias. Un gusto estar acá. Igualmente como que tenerte. Para nosotros es una alegría recibirlo a José Antonio porque un poco el espacio que nosotros estamos construyendo es de preguntas, de dudas, de conocer más nuestra pedagogía paraguaya. Y trabajamos mucho una figura que es importante. Yo quiero mostrar algo, me voy a acercar, a ver, me levanto. Le dije a Pablo que no me iba a levantar, al final me levanto. Acá, miren, tenemos una taza de Ramón Indalecio Cardoso. Estamos pensando hacer un merchandising también de este espacio. Puede ser, ¿eh? Y le invité a José Antonio a tomar un café. Y quiero explicar, voy a poner bien mi asiento. Esta mecedora es donde a mi segundo nieto, acá en casa, le hacíamos dormir. Porque cuando estaba en su casa en el cupé, dormía y yo le decía, ¿por qué duerme y acá no duerme? Y me dice mi hija, la mecedora. Entonces mandamos a hacer una mecedora y que me resulta súper cómoda y me ayuda mucho a pensar. A ver, yo te quiero mostrar, José Antonio, cuál es mi duda y vos como historiador creo que me Profesor de historia. Bueno, profesor de historia. Hasta ahí. Bueno, pero también un hombre con historia, no sé. Y voy a correr un poquitito a ver hacia atrás mi asiento. La pregunta que yo me formulé es, ¿qué valor tiene la nueva escuela pública paraguaya como una acción de coyuntura? O sea, responde a lo que está pasando en el momento, pero no se queda en el momento, sino que es capaz de mirar más allá. Y entonces ahí tomé la experiencia de Ramón Indalecio Cardoso con la reforma del 22. ¿Por qué? Cuando uno lee, y recomiendo los libros de David Velázquez, ¿no es cierto? Boé, que es una introducción a la historia de la educación paraguaya, y el tomo 1, el primer volumen de relaciones entre autoritarismo y educación en el Paraguay. Entonces, un poco estos dos libros yo los leí para tratar de entender la época, te lo aclara bastante, te pone en situación, pero en pedagogía necesitamos algunas sutilezas para poder comprender. Entonces, lo que uno leyendo la pedagogía de la escuela activa, publicada recientemente dentro del programa Nivel, hay un capítulo entero que dedica a Ramón Indalecio a hablar de la reforma del 22 y los prolegómenos de por qué él hace la reforma, cómo la lleva adelante. También en su libro Mi vida ciudadano y maestro también habla de eso. Y ubica dentro de un contexto histórico. Cuando Ramón Indalecio habla, lo que se nota claramente como villarriqueño, como hijo de una madre que es la que lo cría con una tía, en un ambiente de posguerra, pobre, hay una reconstrucción nacional. El Paraguay se está reconstruyendo en todos los sentidos, económico, social. También se ve que hay un Estado y una institucionalidad que son frágiles. Constantes cambios de gobierno también, institucionalidad en el sentido también de a dónde recurría la gente para resolver sus problemas. Lo otro que yo noto digamos, en la propuesta de Ramón Indalecio, que él dice, bueno, hagamos una educación pública, pero como práctica con sentido de la reconstrucción del Paraguay presente. O sea, él es consciente que hay que reconstruir el Paraguay y que entonces necesita una escuela pública que lo reconstruya. Ahí que él propone, ¿no es cierto?, desarrollar
no un modelo de escuela pública, sino una visión pedagógica. Y ahí es lo que me resulta interesante. ¿Por qué? Porque él es un tipo que desde joven está en contacto con Latinoamérica, va a Argentina a congresos, va a Uruguay a congresos, lleva ponencias, o sea, lleva pensamiento para debatir, y ahí él toma contacto con el movimiento de la reforma pedagógica que a nivel latinoamericano. Entonces, ¿dónde se toma ese contacto? ¿Dónde él se nutre de esa información? Del Congreso Pedagógico de Montevideo en el 15, en Ciudad de México en el 21 y en Lima en el 27. Son 3 congresos que van a mirar la educación latinoamericana, se suman esos van a producir reformas educativas nacionales en la Argentina en el 5, en 1905, en México en 1910, en el Brasil en 1920 y en Chile en 1927. O sea, Ramón Indalecio estaba en diálogo con eso. O sea, él es un hombre de su tiempo, de su historia y dialoga. Ahora, ¿cuáles eran uno podría preguntarse, cuáles son los objetivos, ¿no? De cuál es lo que se proponían esas reformas latinoamericanas? Básicamente no era solamente técnico, sino que era profundamente cultural, ciudadano, social y político. O sea, ellos estaban consolidando naciones, o sea, estaban consolidando países, estaban consolidando ciudadanía. Y ellos veían que la escuela pública era un portaaviones para hacer esa nueva sociedad, esa nueva nación con identidad propia. También la escuela, decía, era una herramienta para fortalecer y superar el analfabetismo, la exclusión rural, y esto es importante, la exclusión rural. O sea, había una situación urbana donde se concentraba el poder político, económico y una exclusión de lo rural. Y afianzar una identidad propia de la sociedad. O sea, eso se proponía la reforma latinoamericana. Y sumado a eso, ¿no es cierto?, se buscaba integrar las poblaciones. O sea, por ejemplo, ya en esa época, cuando uno lee estos congresos, había medidas concretas para integrar, ya no para evangelizar, sino integrar a los pueblos indígenas. También otra cosa que se trataba era cómo reducir las desigualdades, ¿no es cierto?, de todo tipo, económica, social, y que la escuela sea un espacio de cohesión social. Entonces, donde la gente pudiera realmente, como decía el pedagogo uruguayo José Pedro Varela, ¿no es cierto?, el hijo del obrero y el hijo del dueño de la fábrica se educaran juntos y construyeran, ¿no es cierto?, una sociedad más unida. Y se buscaba, ¿no es cierto?, un Estado que sea más justo, más inclusivo, más equitativo. Y por último, formar ciudadanos conscientes, críticos y participativos. O sea, eso está escrito así. O sea, querían de hecho, algo que Rocío es experta, pero la reforma de Córdoba del 18 de las universidades va en esa línea, ¿no es cierto? O sea, una universidad que dialogaba con su tiempo, o sea, salía de esa Torre de Marfil y hablaba con su época. Y ellos tenían clara conciencia de que tenían que proponer una educación que tuviera identidad propia y respondiera a las demandas del mundo. Ahora vuelvo atrás un paso. Todo eso lo va a pensar Ramón Indalecio de la Reforma del 22, diciendo cuáles eran sus grandes ejes. Sí, necesitamos construir un nacionalismo constructivo, una educación activa y funcional, o sea, activa, tenía participación docente de la comunidad, del alumno, en función de qué eran las demandas del país. Tenía que haber una adaptación al medio, por eso él va a hablar después de las escuelas rurales y urbanas, o sea, enseñar una matemática, un lenguaje, una geometría, una historia que respondiera a lo que el Paraguay y la región era. Tenía que haber una educación ética y cívica, o sea, no solamente cívica, sino que aquel que llegaba al poder tenía que ser consciente de la responsabilidad que tenía con la reconstrucción nacional. Tenía que haber una formación integral, por eso había arte, había cultura, etc. Y tenía que haber, ¿cierto?, como ahí dice, maestros y maestras de la patria que impulsaran eso. Entonces, pero en contrapartida también el Paraguay se preparaba y eran conscientes para una guerra, ¿no es cierto? Ellos veían que habían salido a la guerra, la alianza, y se preparaban, era evidente que iba a una guerra con Bolivia. Entonces había una presión fuerte
¿no es cierto?, para que la escuela preparara el espíritu para la guerra. Pero sin embargo, sin dejar de hacer por eso el nacionalismo constructivo. Entonces, él parecía que tenía una visión que era de posguerra, porque él era un hijo de la posguerra. Entonces él decía, Paraguay sí, tal vez se prepara, pero tenemos que preparar también para el Paraguay que va a venir. Entonces, él hace la reforma del 22 con ese espíritu. Entonces la pregunta, o sea, y ahí viene, es lo que me hace explotar la cabeza, pero entonces tuvo que haber una condición política que le permitió hacerlo. Porque, o sea, él es, digamos, entre comillas, como el ministro de Educación de la época. Uh-huh. Entonces, él pertenecía a un gobierno, o sea, estaba dentro de un Estado. Entonces, lo que me parece súper, digamos, desafiante e interesante, más allá de los datos que están en los libros, o sea, ¿qué factores le permitieron a él construir una escuela pública paraguaya que respondiera a la coyuntura, pero que pudiera pensar más allá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a mí es mi idea de la conversación contigo, es que nos ayude a entender qué es lo que pasó. Bueno, mira, primero me gustaría hacer una reflexión en torno a esto que acabas de exponer. Coincido plenamente con el análisis de que es hijo de la posguerra, nace en 1876. Sabemos que la guerra Guazú termina en 1870 con la muerte de López en Cerro Corá, y él es hijo de la posguerra, ¿verdad? Entonces, la idea de la reconstrucción nacional permea su propia experiencia de vida, ¿no? Pero ahí lo interesante es que, a mi criterio, se da cuenta de que la educación es el vehículo. Hoy se sigue diciendo la misma cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que él aterriza los conceptos. O sea, él habla de la necesidad de una educación que promueva un nacionalismo constructivo, que sea activa y funcional, que se adapte al medio, que eduque ética y cívicamente. Le preocupa la formación integral del educando y habla de los maestros y maestras de la patria como forma de impulsar en paraguayo lo que él propone, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa primera reflexión yo creo que es importante en este sentido. Los eslóganes han llenado páginas y páginas de los periódicos y las publicaciones del Ministerio, desde el Ministerio de Educación y Culto, pasando por el Ministerio de Educación y hasta llegar al Ministerio de Educación y Ciencias. Primero fue de Educación y Cultura y ahora es Educación y Ciencias. Eslóganes tales como perseguir la calidad educativa, perseguir la excelencia educativa. Pero eso hasta aquí ha sido lo que algunos profesores de historia, aquí está Pablito Garoso, que es también un profundo conocedor de esto, llamamos la cultura de los titulares de los periódicos, ¿verdad? Figura el titular, pero vos decís, mira qué maravilla, calidad educativa, ¿verdad? Excelencia educativa, educación, compromiso de todos. ¿Pero y qué es eso? Eso no sé, yo sé el titular de la noticia. Sin embargo, Cardoso se da cuenta de que tiene que hacer aterrizar sus ideas y tiene los vehículos para ello, que son los maestros y maestras de la patria. Fíjate vos que él pone un acento muy grande en formación docente y hoy seguimos hablando de que ese es el gran desafío de la educación. Vale decir, Ramón Indalecio Cardoso, en este plan de reconstrucción nacional, a partir de la educación, o con la educación como herramienta, lo que hace es justamente jugarse por una idea y llevarla a la práctica. Y en ese sentido, fíjate vos que la reforma pedagógica de Ramón Indalecio se inicia en el 22. Sí. El 22, el Paraguay estaba dentro de una atroz guerra civil, la guerra civil del 22 y 23. Como resultado de esa guerra civil,
aparece un hombre providencial en el 23 como, pero de él quiero hablar un poquito después, verás que es Eligio Ayala. Y va a ser presidente provisional durante un año y va a ser electo por la Constitución de 1870, 4 años más, y va a gobernar el país entre 1924 y 1928. Pero ¿de qué veníamos? Veníamos de la necesidad de reconstruir el país después de la hecatombe genocida del 64 al 70, y veníamos de la anarquía más brutal quizás que conoció el Estado paraguayo en muchísimo tiempo. 1904, por el Pacto de Pilcomayo, los liberales, el Partido Liberal, accede al poder. La ANR deja el poder. Hay que entender que desde que se fundaron los partidos políticos paraguayos tradicionales en 1887, bajo el gobierno de Patricio Escobar, hubo solamente 2 presidentes no colorados ni liberales, desde 1887 hasta hoy. Bueno, ese no es un dato menor, ¿verdad? Pero aparece la figura de Eligio, que impulsa esto. Nacido en Buyapeg, se da cuenta de que la educación es la clave, se enamora de la educación y se tropieza, dicho esto muy respetuosamente, con una figura como la de Ramón Indalecio Cardoso, que tenía completamente claro lo que había que hacer. Yo cuando te escucho, y venía siguiendo todas tus divagaciones cívicas en torno a la figura de Ramón Indalecio, caía en la cuenta de que no hay que buscar mucho más. Hay que empezar a llevar a la práctica estas cosas que son de hace 100 años, pero sin embargo tienen una enorme actualidad. ¿Por qué? Porque aterrizan los conceptos. No se quedan en la noticia del titular del periódico, sino que profundizan la cuestión. Y se da esta posibilidad por la presencia justamente de un hombre providencial como es Eligio, pero de él me gustaría hablar un poco más a profundidad después. Sí. Yo creo que acá podríamos tal vez hacer una pequeña pausa para si hay preguntas, si hay... porque a mí me deja pensando varias cosas que después quisiera proponer, ¿no es cierto? Mirando también nuestro presente, Sí. que es más raro aún lo que acabas de contar. No sé si hay preguntas. Pablo. Clarísimo todo. Clarísimo está. Ojalá nuestros alumnos hubieran dicho eso cuando somos profesores. Creo que hay una situación que hay que mirar un poco, que es la concepción de la política pública como un marco del desarrollo del Estado, no de un gobierno. Y ahí, como discutíamos anteriormente, antes de iniciar la conversación aquí, hay una visión a veces cortoplacista de que las políticas educativas tienen que responder a los periodos de gobierno, con lo cual cada gobierno que viene anula lo que hizo el gobierno anterior. En la visión de Ramón Indalecio Cardoso, lo que se ve es una preparación para esa situación urgente que significaba la posibilidad de guerra, que ya era una realidad que estaba ahí al frente, pero también la mirada de qué iba a pasar con el país luego de la guerra y qué tipo de ciudadanos se necesitaban para una situación de posguerra. Y ese es un pensamiento de política pública a largo plazo, pensando en cómo el país debía desarrollarse en el futuro. Esa apuesta a la educación es lo que a mí me motiva de la propuesta pedagógica de Ramón Indalecio Cardoso, mirando la educación como con su efecto, digamos, de transformación
de la cultura ciudadana y la búsqueda de construir entre todos un futuro para el país. Ahí yo, viene un poco a raíz de lo que está diciendo Rocío, viene, digamos, mis cavilaciones con respecto al momento histórico. Porque cuando uno mira las razones por las cuales Ramón Indalecio Cardoso organiza en escuelas urbanas y escuelas rurales, claramente se puede notar ahí el pensamiento sobre el cual escribe su primer texto Ramón Indalecio, que es de Pestalozzi. Eduquemos, ¿no es cierto?, las manos, eduquemos el corazón, eduquemos la mente. Pero eso se traducía también en la experiencia que hace Pestalozzi, o sea, de cómo él piensa una escuela completa. O sea, que el chico aprenda a cultivar, aprenda a procesar lo que cultiva y aprenda a comercializar lo que... ¿Por qué? Porque según Pestalozzi, es lo que yo creo que toma Ramón Indalecio, eso le empodera a él, ¿no es cierto?, como un sujeto de la construcción de la sociedad, en lo económico, en lo político, etc. Entonces, lo que uno ve de eso que vos decías, de esa experiencia de reconstrucción nacional, había hambre, había enfermedad, había una mala distribución de la población, estábamos a la sombra de la ocupación de los países vencedores, no existía, o sea, endeudados por la guerra. Sin salud pública. Sin salud pública, sin sistemas, digamos, educativos. O sea, la tía de Ramón Indalecio era una gran lectora, pero no sabía escribir, porque a la mujer se le enseñaba a leer, no a escribir. O sea, y él va a proponer una coeducación. Una cosa que propone, por ejemplo, lo veíamos con Margarita la vez pasada, escuelas rurales, lectura comprensiva, aritmética básica y práctica, higiene y profilaxis, nociones de cívica, fuerte énfasis en la agricultura, en la industria rural, en la ganadería, énfasis en utilización de los trabajos manuales industriales, cuidado de animales, la cocina, la excursión, la fiesta del árbol, deportes y comisiones populares. O sea, él veía la escuela como un espacio donde construir ciudadanía, y interesante era que en la escuela rural también había ética también, y eso le reclamaban, ¿no es cierto?, en el volumen 1 de la escuela activa, que hace la introducción, dice, ¿por qué vamos a dedicar tiempo? ¿Por qué no damos clase de nacionalismo en lugar de ética, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que él hace tiene de vuelta una visión, entre comillas, de Estado. Y ahí viene algo que tendríamos que trabajar, que es una visión pedagógica, ¿no es cierto?, que se relaciona con lo que hablamos de Kant cuando decía que había que liberar al hombre de la servidumbre, ¿no es cierto?, de dejar que otros piensen por él, o sea, la construcción del ciudadano. Entonces, todos esos elementos, ¿no es cierto?, parecía que chocaban con la urgencia, entre comillas, de dar respuestas electorales para la preparación a la próxima guerra. Pero Ramón Indalecio tenía una visión más amplia de lo que le pasaba y necesitaba a la gente. Entonces, mirando las experiencias con respecto a la relación entre los diferentes estamentos del gobierno, entonces, y ahí que vos hablaste de Eligio Ayala, o sea, ¿qué hace que Eligio Ayala, cómo podríamos entender que él le dejó hacer a Ramón Indalecio? Es cierto que después es quitado, todo eso, o sea, se explica magníficamente aquí en los libros de Velázquez, ¿no es cierto? Pero el tiempo que sea, 1, 2 años, 3 años, le permitió llevar adelante la reforma, le permitió que la escuela activa estuviera en el Paraguay, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace Eligio Ayala como estadista? O sea, me gustaría entenderlo para que... Correcto. O sea, ir más allá de la persona y decir, bueno... Hay una definición que diferencia al político del estadista, ¿no? El político piensa en las próximas elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones, ¿no? Esa es una definición clásica de lo que es el estadista. Cuando se habla de Ayala, de Eligio, a mí me interesa, hago la aclaración porque está Eusebio también, para que no se confunda. Cuando se habla de Eligio, siempre se habla de que fue uno de los estadistas. Yo tengo la convicción de que fue el único estadista que hemos tenido como tal,
técnicamente en la historia del Paraguay y en un cortísimo tiempo. Primero viene de un periodo de extraordinaria crispación, pero no se presenta como el Mesías. Stroessner, por ejemplo, se presenta como el Mesías, porque venía de un proceso donde entre 1948 y 1949, en 15 meses tuvimos 6 presidentes. Entonces era natural que emergiera una figura fuerte, ¿verdad? La de Ayala no es una figura fuerte por lo autoritaria, sino fuerte por el respeto que, digamos, transmitía a sus conciudadanos. Repito, una persona nacida en Boyapeú, formada en Francia, visitó Suiza. Hay unas cartas fantásticas de Eligio Ayala dirigidas al general Patricio Escobar, donde le dice en 1915, cuando yo sea presidente de la República, o sea, yo estaba completamente convencido de que iba a llegar. ¿Por qué Ayala es un estadista? Ayala es un estadista porque el estadista para mí se define como la persona que es capaz de identificar los problemas, diseñar soluciones y ejecutar ese diseño de la solución. Pero entonces quiere decir que en esa lógica tiene lógica la reforma del 22. Pero definitivamente. Ahora, él llega después de la reforma del 22, lo que hace desde el poder ya del Estado, del gobierno, es afianzar el pensamiento de Ramón Indalecio. Es más, se considera uno de los grandes logros del gobierno de Ayala. Duró 4 años, ¿eh? Un año primero, que fue poner la casa más o menos en orden, y 4 años más después de verdaderamente. ¿Qué hace? Lo primero que hace Ayala es instalar un espacio de libertad plena. Se da cuenta de que la libertad per se no es perjudicial nunca. Entonces abre un proceso de absoluta libertad, porque descubre, pilla, porque los paraguayos pillamos las cosas, ¿verdad? Pilla que el problema de la crispación política venía de la falta de libertad. Los colorados participan en una elección, por ejemplo, ¿verdad? Bajo el gobierno de Eligio Ayala. Vale decir, identifica problemas, diseña soluciones y las ejecuta. Él se da cuenta, y Ramón Indalecio junto con él, de que la escuela tenía que formar para lo bélico. ¿Sí? Se da cuenta perfectamente. Entonces crea, por ejemplo, los arsenales de guerra y marina de Puerto Sajonia, donde van a formarse los reservistas que después van a ser extremadamente importantes durante la guerra. Manda construir en Italia las 2 cañoneras. O sea, hay una política de Estado de defensa. Y en la educación, que es otra política de Estado perfectamente analizable bajo el gobierno de Eligio Ayala, con Ramón Indalecio o a partir de Ramón Indalecio, es definitivamente una comprobación de esto que estoy diciendo. Identifica problemas, diseña soluciones y las ejecuta. Se da cuenta de que era importante una política de Estado de defensa, una política de Estado de educación. Y Rocío nos hablaba de las políticas de Estado y políticas públicas. Y yo quiero agregar al estupendo concepto que dio ella, que no hay política de Estado que pueda considerarse tal que no permanezca en el tiempo y supere a uno u otro gobierno, que se mantenga en el tiempo. Esto quería Ramón Indalecio con la reforma pedagógica del 22 y del 24. ¿Verdad? Y quiero contar una cuestión completamente casera y doméstica. Mi madre nació en 1924 en Puerto Foncier, en el Alto Paraguay. ¿Sí? No había registro civil en Foncier, entonces la escribieron en Pinasco, que sí ya era una ciudad más desarrollada, digamos. Y de ahí viene el pinasqueñismo de mi familia. Pero lo que quiero contar de mamá es que nosotros estábamos almorzando en su casa y mis hijos, a mí me gustaba mucho preguntarles si en qué estaban en el colegio y qué daban en historia. Y uno de ellos me dijo una vez, estuvimos estudiando Robespierre.
Y mamá, que tenía 5º grado, dice, ese no es el de la Revolución Francesa, que era extraordinariamente cruel. O sea, no solamente sabía quién era, sino que había protagonizado lo que dentro del proceso de la Revolución Francesa se llama el Gran Terror. Imagínate, pues primero hay el terror y después hay el Gran Terror. Robespierre estaba asociado al Gran Terror. Y mamá sabía perfectamente eso. Y entonces mis hijos inmediatamente le decían, pues ¿cómo lo que vos sabés estas cosas? Y decía, porque la escuela era muy buena. Ella nació en el 24, se nutrió de esa educación de la reforma pedagógica de Cardoso, que esté él o no, siguió como política de Estado, digamos, como para... es sencillamente una ilustración práctica de que esa educación era de muchísima calidad. Y ahí yo también quiero, algo que es de tu área, ¿no es cierto? Y que vos trabajaste también a nivel país. Una cosa que nosotros tenemos que recordar que en la época de posguerra, el sistema educativo, de hecho, Ramón Indalecio tiene formadores que venían de la Argentina. O sea, los libros de historia del Paraguay eran escritos por argentinos. O sea, había todo, digamos, toda una colonización, digamos, cultural, supuestamente para evitar el siguiente conflicto, llamémosle aquí. Entonces, Ramón Indalecio también, por eso habla acá, una de las características es una historia y geografía nacionales. Las escuelas urbanas estudiaban no solamente la historia, digamos, de Francia, sino que estudiaban la historia y la geografía nacionales. Y ahí el gran trabajo que hace la Reforma del 22 es recuperar una identidad. La otra cosa que también me parece interesante, que recién lo hablábamos, es una época en que nace la guaraña. Sí. Y es interesante porque una de las grandes luchas que tiene Ramón Indalecio ante el cortoplacismo, ¿cierto? Era decir, déjate de joder con este tema de arte, de música. No, vamos a enseñar nacionalismo para que entonces va. Sin embargo, él incentiva el arte, la música, la gimnasia. Entonces, dos cosas a mí me llaman la atención y me gustaría saber tu opinión. ¿Será que Ramón Indalecio también, a partir de la escuela pública, generó las condiciones para que haya también un fortalecimiento de la cultura paraguaya, ya sea de su historia, su geografía, pero también generar el amor, por ejemplo, al arte, la música que genera una persona como José Asunción Flores? Definitivamente sí. Es más, la primera guarania que fue Jejuí, que se ejecutó en enero de 1925, en el entonces Hotel Cosmos, que hoy es el Hotel Colonial en la calle Estrella y Colón, que era residencia de Venancio López, el hermano del mariscal, ese caserón precioso de época. Allí se ejecutó la primera guarania y es que estaba presente Eligio Ayala en esa noche. Eso está probado científicamente y hay testimonios. Lo que sí se agregó, pero dentro del cosmético análisis de la historia del Paraguay que hacemos muy frecuentemente, es que llamó a uno de los músicos y le preguntó si quién compuso esta composición tan hermosa. Dijeron, un aprendiz de la banda de policía, que es lo que era Flores, tenía 20 años. Y entonces dicen que Ayala, Eligio, habría dicho, ese muchacho va a llegar muy lejos en la música, ¿verdad? O sea, no solamente era buen político, sino era profeta también. Lo cierto... No Mesías. No, lo cierto es que definitivamente la situación daba como para que Flores avance en sus escarceos, en busca ni siquiera de la guarania, el nombre viene después, en busca de un ritmo, de un género musical que sea más acorde con la forma de sentir nuestra. Porque lo que había era la polca, que no decía mucho, ¿no? En cambio, la guarania apunta a la nostalgia antigua, no del paraguayo, sino del paraguayo y la paraguaya de los paraguayos, ¿verdad?
Y eso es muy categóricamente así. O sea que había un clima de época de reconstrucción. Claro, en todos sentidos. Entonces, hay algo que recién hablamos que es interesante. No, lo que quiero decir es que no es casual que ahí haya nacido la Guarani. Claro, y ahí viene una cosa que para mí es importante, que estamos escribiendo sobre eso, que es lo siguiente. La diferencia entre una reforma educativa y una reforma pedagógica. Una reforma pedagógica puede responder a una situación de vamos a actualizarnos en A, B, C, ¿no es cierto? Cuestiones que ya están superadas. Pero una reforma pedagógica responde a un clima de época que exige una nueva forma de generar condiciones para que la persona, digamos, se forme. Entonces, por lo que acabas de decir para mí confirmaría, digamos, la necesidad de explorar esa hipótesis. Porque entonces quiere decir que Paraguay se estaba reconstruyendo, estaba viviendo un cambio de época cultural en la música, el teatro, la historia. O sea, vamos a recuperar nuestra historia, vamos a recuperar nuestro teatro, la poesía. Entonces necesitamos... Vamos a tener una música propia. Una música propia, necesitamos otra escuela. Ahora, esta escuela no pasa solamente por una reforma de la estructura, sino que tenía que tener una nueva pedagogía y él propone entonces lo que es una escuela activa. O sea, ¿te suena lógico eso? ¿Te parecería plausible? Pero definitivamente, mira, yo creo que, repito lo que dije al empezar, los sucesivos gobiernos de nuestro país que se llenan la boca hoy con el tema de que la educación es el camino y no aterrizan nunca el concepto, aquí tienen un camino ya previamente trazado. Se podrá decir que pasaron 100 años de esto, no cabe duda, pero estos son principios eternos, ¿verdad? Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos que empezar a mirar ese tipo de espejos. El espejo de Ramón Indalecio, el espejo de Ligia Ayala. Fíjate vos que encarnan ambos, queriéndolo o no, o a lo mejor providencial o intuitivamente, el concepto tan desleído y tan vacío aparentemente de patria. El concepto de la patria, lo que tiene que ver con lo que nos es propio. Y lo encarnan convencidos de la posibilidad transformadora de la educación. ¿Verdad? Fíjate vos que los gestores de todo este proceso de reforma pedagógica, como decís muy bien, no reforma educativa, son los maestros y maestras de la patria. Exactamente. De la patria. ¿Verdad? O sea, la patria es así pero no un concepto nacionalista que puede escribirse con Z, nacionalista, no es eso. Es sencillamente un aspiracional al cual llegar es la patria como elemento, como elemento sustantivo que le da consistencia a todo lo que debe hacerse desde el gobierno y desde el Estado. Como un punto de encuentro. Y antes de terminar, porque dijimos que va a durar 1 hora, ¿no es cierto? Queremos dar lugar también si la gente tiene preguntas y después mirar un poco el futuro desde lo que nos propone esta reflexión histórica, esta reflexión pedagógica. No sé si tenemos preguntas, comentarios. Jaime Torales dice a qué se debe la irrupción de la política partidaria en la educación paraguaya. Jorge Luis Talavera, José Antonio Ibeto hablan del tema de la reconstrucción del país de posguerra. Tengo la impresión que nosotros, tengo 71 años, no fuimos educados en la línea de hacernos conscientes a los paraguayos y paraguayas de las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza en nuestro país, más allá de la retórica combativa militar. Y Quillo Olmedo menciona que había tanta inseguridad política en esa época y era casi imposible hacer una política educativa. Y esto fue hasta 1954 donde se vino la hegemonía de la dictadura de Jorge Luis Talavera habla, por ejemplo, ¿qué implicó la ocupación del país de los países triunfadores de la guerra? Luis Martínez Caballero
la visión que tenía de la realidad tanto de escuelas rurales como de la ciudad, sin dejar de mirar hacia Latinoamérica y el mundo, en un país devastado. ¿Será que ahora con tanta tecnología y acceso a la información no tenemos un Ramón Indalecio Cardoso que piense igual que él? Tanta participación en educación nos hunde más y más. Hasta el momento es lo que acá hay otro de Jorge Talavera. Podemos decir que no se puede comprender la guaraña sin entender el espíritu que la cultura popular dejó la experiencia de la Guerra Grande y sus consecuencias. Definitivamente. ¿Cuándo se partidiza la educación? Una preguntita así bien fácil de responder. Bueno, es un proceso muy complejo, ¿no? Pero la historia específicamente, la historia oficial se empieza a escribir en una disputa de extremos, como pasa muchas veces en el análisis histórico del Paraguay, entre Cecilio Báez y Juan Oleari, ¿no? Donde Báez considera a López un tirano miserable y Oleari lo considera poco menos que lo que deviene después en el héroe máximo de la nacionalidad. Y empieza a escribirse desde la necesidad que hay justamente de un nacionalismo por el nacionalismo puro y duro, no un nacionalismo constructivo. Y eso tiene que ver con el discurso oficial o de la historia oficial, donde gente como Luis G. Benítez, por ejemplo, arma todo un relato nuevo en torno a las enseñanzas del maestro Oleari, ¿no? Y eso lo tiene muy claro, ese concepto lo tiene muy claro la dictadura, que hace que Stroessner se convierta en el segundo reconstructor de la República. El primero va a ser Caballero, al poco de terminar la guerra, y el segundo va a ser Stroessner, el que va a reatar el hilo de la historia, ¿verdad? Que era el eslogan. Y eso tiene que ver con ese momento histórico. De hecho, este tiempo de la historia del Paraguay, en realidad, bien mirada, tiene muchísimos elementos que la vuelven como muy trágica. Nosotros no éramos el país más desarrollado de América del Sur, como decía Oleari antes de la guerra, pero teníamos un modelo propio y autónomo de producción que venía de la época de Francia, y la Guerra Grande destroza todo eso, y eso sí es cierto. Cuando empezábamos a mirar un poco, sacar la nariz del agua, digamos, como para respirar, antes de ahogarnos, viene la Guerra del Chaco. Y después vienen los sucesivos golpes, azonadas, cuartelazos, y sobre todo la Guerra Civil del 47, que quiebra con todo. Dura muy poco, dura de marzo a agosto, pero fue el tiempo suficiente, del 47, fue el tiempo suficiente para que se afirmen una cantidad de taras políticas que van a llevar después a la emergencia de Stroessner como el gran Mesías. Yo siempre cuento que cuando Stroessner asume el gobierno, el primer gobierno, en 54, siempre fue elegido, reelegido 7 veces. El discurso de posesión de Stroessner fue estudiado en la Academia Universitaria, que en ese momento dirigía el padre César Alonso de las Heras, con antiguos académicos de la Academia Literaria del San José y de otros colegios. Estoy hablando de nombres tales como los 4 grandes poetas del 50, Ramiro Domínguez, Ricardo Mazó, José Luis Aprellar, José María Gómez Sanjurjo.
o de otros colegios, Carlos Villagra Marsal, Rubén Barreiro Seguier, vale decir Enrique Riera Figueredo, papá del actual ministro, vale decir, se lo estudió porque se confiaba plenamente en que podía iniciarse un nuevo. Lastimosamente, se dieron cuenta muy pronto dentro del propio partido Colorado, los que después marcharon al exilio y fueron los mismos pocos. Paralelamente a todo ese proceso, se instala el tema de la nueva historia, la historia oficial, que es la que nos llega hasta ahora, ¿verdad? Y la que se enseña en muchos lugares todavía, ¿no? Claro, y ahí yo agregaría una cosa, José Antonio, que es el tema que es para, como hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Si hay una sobreabundancia de postdoctorados, perdón, de posgrados en Paraguay es en educación. Entonces eso significa grandes oportunidades de investigar para maestrías y una hipótesis que nosotros podríamos tal vez proponer o trabajar es que ese proceso, ¿no es cierto?, de irrupción de lo partidario, lo sectario, la grieta, coincidiría con el vaciamiento del sistema educativo de lo pedagógico. Se deja de discutir la pedagogía y se comienza a hablar de modelos, ¿no es cierto?, que son la famosa reforma del 54, 57, 73, o sea, enlatados que nos vienen y son, vamos a tener programas, vamos a tener proyectos, etc. Pero, y la formación del docente se va volviendo instrumental. O sea, ¿instrumental en qué sentido? Tenés que dar tales materias, necesitas tales dinámicas, y tales este es tu programa. Y este es tu programa, pasalo. Y cuanto más vos sigas el programa, de hecho las editoriales ganan una gran fortuna haciendo libros que seguían al pie de la letra del programa. Entonces, ahí una hipótesis. La otra que me parece interesante trabajar, te la quiero comentar. La vez pasada yo le pregunté a Margarita, que genuinamente me respondió que en las escuelitas campesinas de las ligas agrarias no se hablaba de Ramón Indalecio Cardoso, ni la reforma del 22, etc. Ahí entonces yo hago memoria de cuándo es mi primer contacto con Ramón Indalecio Cardoso y es a través de Inés Perrota. Inés Perrota trabajaba con Dominique de Melén en el proyecto del BID Escuela Viajes con Gatúa y hacen una maestría, una formación de los maestros rurales en la Católica y yo coincidentemente era director de posgrado de la Católica y hacemos. Y ahí Inés me sugiere un texto de Ramón Indalecio y ahí lo comienzo a conocer. Hace una semana le pregunto a Inés de dónde ella conoce a Ramón Indalecio y me habla de Ubaldo Chamorro, con el cual escribe este pequeño librito en la década del 90 sobre 97, una alternativa a la reforma educativa. Ahí se despierta otra cosa para investigar, ¿no es cierto? Lo cual me parece de vuelta raro. ¿Por qué? Porque el compañero de trabajo de Margarita Durán es Ubaldo Chamorro, quien recorre las escuelitas campesinas ya, lógicamente después de toda la crisis. Entonces, ahí hay algo más que investigar. Y acá me parece súper interesante, te quiero comentar, la página 9. Su idea es, ven con claridad, ¿no es cierto?, que la reforma del 93 tenía muchos componentes exógenos, ¿no es cierto? O sea, venían los tigres del Asia, la gente del Banco Mundial, los organismos internacionales, y cada uno tenía un modelo. Entonces, ellos dicen, no, tenemos que hacer un movimiento pedagógico nacional, era su idea. Y dice, ¿cuál es la tarea que de ese? Y se supone el rescate de las mejores propuestas y experiencias educativas del país. ¿Qué incluye? Acá esto es interesante. Los valores de la educación indígena, aquello que se avisora como lo rescatable de la educación colonial y de la independencia, aquello que hace a la época del desarrollo nacional independiente antes de la destrucción de la Guerra de la Triple Alianza, aquello que corresponde a los grupos sociales, políticos, culturales, como por ejemplo los elementos de la educación jesuita, la franciscana, la salesiana, la betarramita, la educación liberal, los esfuerzos de Ramón Indalecio Cardoso integrarlo a una revisión del análisis de la historia de la educación paraguaya. Asimismo, se debe mencionar la propuesta educativa de la alborada ferrerista y la educación
de las escuelitas campesinas. O sea, claramente, ¿no es cierto?, acá hay un itinerario histórico, ¿no es cierto?, que para la pedagogía tiene sentido. Y acá yo quiero hacer una aclaración, ¿no es cierto? El pedagogo o la pedagogía no mira la historia como algo muerto, ni como algo a lo cual hay que retornar, ¿no es cierto? Y acá me voy a parar un momento que es para recordar algo que en la primera, que es el modelo de espacio-tiempo de Minkowski, que yo expliqué cuál es la visión que nosotros en la pedagogía trabajamos. Es un símil con la luz, ¿cierto? Lo que nosotros vemos está iluminado, es el presente, pero esa luz tiene un origen del pasado, ¿no es cierto? Y tiene una proyección hacia el futuro. Entonces eso es como si fuera un mismo acto, que yo lo estoy viviendo en este momento como presente, pero es una construcción del pasado y es una construcción hacia el futuro. Por tanto, todo acto pedagógico tiene que mirar de dónde venimos, cuáles son los antecedentes, las posibles explicaciones, pero al mismo tiempo se proyecta hacia el futuro. Por eso yo siempre bromeo con mi señora, le digo yo soy pedagogo. ¿Y qué significa eso? Yo tengo que encontrar la solución, ¿cierto? Yo te puedo hacer el análisis, pero para mí el pedagogo hace que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos hoy, por ejemplo, tomando ese ejemplo que vos diste, tenemos una formación docente que tiene A, B, C problemas, genial. Está bien el diagnóstico. Ahora, ¿qué hago que suceda para yo tener una buena educación? ¿No es cierto? Y ahí viene el tema que vos lo planteaste muy bien. Si yo tengo una escuela pública cooptada por la necesidad de transmitir, por ejemplo, un tipo de historia, no puedo hacer eso. Eso no hay pedagogía ahí. Porque vos dijiste, ¿qué es lo que hizo el hijo de Ayala? Plena libertad, ¿no es cierto? Entonces, vos en el ámbito pedagógico necesitas plena libertad. Entonces, para mí, lo que vos lo que acabas de decir me pone ante una situación, digamos, de presente-futuro, mirando con la luz del pasado. Si la reforma pedagógica de Ramón Indalecio fue parte de un momento de cambio de época, de cambio cultural, ¿no es cierto? Nosotros no deberíamos estar dialogando más, conversando más, comprendiendo más nuestro momento cultural, nuestra cultura paraguaya, no solamente como acervo, sino lo que está sucediendo, cambiando. ¿No será que por ahí tal vez nosotros tenemos muchos datos de cuántos pobres, de cuánto... O sea, eso está bien, no negamos eso. Pero no estaremos débiles en los datos de cuáles son las voces de la cultura. O sea, por ejemplo, esto que está sucediendo con el tema de la guaraña, ¿no es cierto? Patrimonio de la humanidad, etc. Entonces, es una oportunidad magnífica para mirarnos. O sea, vos acabas de decir que es como nuestro espíritu, ¿no es cierto? O sea, para mí, la frase "mi patria soñada" tiene profundo sentido, pero claro, cuando muchos dicen, no sé la patria, ¿no es cierto? O cuando decimos nosotros el pueblo paraguayo, no, ¿quién es el pueblo? ¿No es cierto? O sea, te comienzan o sea, y no, en contrapartida no hay nada, ¿no es cierto?, de lo cual vos comenzar a construir identidad. Y eso pedagógicamente no funciona de esa manera. Entonces, yo siento, y mi pregunta es concretamente, José Antonio, ¿necesitamos una reforma pedagógica porque el Paraguay está viviendo un tiempo cultural o no? ¿O por dónde estamos pasando? Yo creo que sí, que se requiere pensar y repensar la educación en general. Y se me ocurre, a partir de todo lo que venimos hablando y de todo lo que pusiste hoy, del contexto histórico de Ramón Indalecio Cardoso, y cómo él es hijo de su tiempo, en el fondo, ¿no? De hecho, una persona tan extraordinariamente perspicaz no puede escapar a lo que ocurre a su alrededor. Yo creo que un camino puede ser el empezar a mirar la historia de la educación en realidad en el Paraguay.
los grandes logros que ha habido, por ejemplo, en este momento. Y seré acusado seguramente de quedarme en el tiempo, ¿verdad? Y de pensar de 100 años atrás, pero acá hay un derrotero, acá hay un camino y hay un móvil concreto que tiene que ver, y con Pablo y Elisa Bordón hacíamos unos talleres en el interior para docentes. Había algunas frases que actuaban como lemas, como leitmotiv de todo nuestro esfuerzo. Y una de ellas era la famosa frase de Santayana: quien no recuerde el pasado está condenado a volverlo a vivir. Y otra era de André Malraux, bastante más filosófica, ¿verdad? En la línea de Malraux, que decía, el hombre es un azar y en lo esencial la historia está hecha de olvido. Entonces hay mucha tela que cortar en torno a lo que la historia tiene para decirnos. Y yo creo que estamos como dándole la espalda a esos fundamentos de esa patria soñada, que no es una entelequia, que no es una cosa que no sirve para nada, es un objetivo al cual llegar más temprano que tarde. Que la educación tiene un papel fundamental en todo ese proceso, no cabe ninguna duda a estas alturas. Lo reconocen los de derecha, los de izquierda, los de centro, los de ultra, lo reconocen todos. ¿Cómo lo hacemos? Y empecemos a mirar las cosas que sí han funcionado en su momento y que tienen un gran predicamento a la luz de los acontecimientos y a la luz de lo que es posible. Porque lo interesante de todo este proceso de Ramonín D'Alessio que vos estás abordando ya en sucesivas charlas es que tiene un sustento práctico muy fácil de identificar. Y además que coincide con lo que propone, ¿no es cierto?, Osvaldo y Inés en esta propuesta de construir un movimiento pedagógico nacional que es recuperar, como decía, la historia, recuperar la identidad. Y yo quiero solamente después, antes de, no sé si hay más preguntas, cierre. Yo creo, y mi pregunta sobre lo cultural va a este tema. Yo siento como que la pedagogía va a renacer si nosotros tenemos como una especie de norte responder a la pregunta ¿Quo vadis Paraguay? ¿No es cierto? Que no está claro hacia dónde vas Paraguay. ¿Cierto? Entonces, y ahí la escuela es un espacio donde no se va a resolver ese problema, pero puede dar herramientas para resolver. Sí, la universidad puede ser un espacio donde discutir eso, ¿no es cierto? Y yo creo que ese componente, como lo dice Miguel Ángel López Perito, lo dijo en una charla que también hubo un espacio, necesitamos el debate cultural, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que nosotros decimos de cómo se vota, cómo se administra, cómo se hacen las cosas, no, eso es a lo Paraguay, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿realmente es a lo Paraguay? O sea, o hasta qué punto, y ahí me preocupa algo que vos acabas de decir, necesitamos recuperar la historia, porque si no, se imponen nuevas narrativas diciendo, esto es histórico, nunca se hizo. Cuando vos decís, no, para un momento, como vos decís, ya se hizo. O sea, pero de vuelta, con lo que decíamos con Margarita, no se trata de decir, bueno, vamos a aplicar lo mismo, no. Si yo saco algo de qué hizo Ramonín D'Alessio, vamos a pensar pedagógicamente. Claro. ¿No es cierto? Eso es, o sea, volvamos a Ramonín D'Alessio, o sea, pensemos pedagógicamente. Así es. Entonces, eso yo creo que... con las herramientas de este tiempo. Con la herramienta, con la inteligencia artificial, o sea, sin problema la tecnología. Pero sabiendo, en el fondo, la escuela lo que te va a poner a la sociedad es Quo vadis Paraguay. Porque si no, estamos navegando en un mar incierto. Entonces, me parece súper interesante esta visión histórica, ¿no sé? Porque, o sea, Ramonín D'Alessio se entiende también porque hubo un Eligio Ayala. Sí. O sea, eso podría ser Una conclusión interesante. Una conclusión interesante. Y yo quiero saludar las intervenciones de la gente, del queridísimo Jorge Luis Talavera, que Jorge Talavera develó su edad hoy, ¿no? Tiene 71 años.
No, pero más joven de lo que pensaba, güey. Por suerte, porque... Bueno, y sus intervenciones verdaderamente, sus precisiones son muy ricas siempre, así que no quería dejar pasar esa. Y yo extraño a Gabriela Espínola, que no tuvo ninguna intervención hoy. Suele ser uno de los fieles seguidores. Sí. No sé si hay más preguntas. Sí, hay comentarios. Luis Martínez Caballero comenta: pensó en un país que podría encajar en el mundo. Ya tenemos una brújula, hecho por nuestro gran pedagogo, que debe ser modernizada con los docentes de la patria. ¿Te das cuenta? Exacto lo que Luis Fretes comenta: saludos, Beto y José Antonio, ¿cuáles creen que son los desafíos que presentan las nuevas tecnologías? André Morazzi dice: el futuro se construye en el presente con los aprendizajes del pasado. Gabriela Walder: ¿cómo propiciar procesos educativos que posibiliten que los docentes o futuros docentes sean pedagogos con esa mirada pasado, presente y futuro? Yo voy a responder el tema de la tecnología, que es, estamos siendo aquí testigos de lo que, cómo utilizarlo, ¿no es cierto? Nosotros, pero para eso, nosotros tenemos que, voy a dar un ejemplo que para mí es muy fuerte. Hace unos meses, ya largos, surgió la idea de cantar en la Plaza de los Desaparecidos. Y una de las cosas que veíamos es que, porque había pasado algo en esa época, de que no se podía hacer, no porque había que alquilar el micrófono, había que la tarima, qué sé yo, ¿no es cierto? Y entonces estábamos hablando con José Antonio y dijo: yo quiero irme a cantar a la plaza. Me voy a sentar en un banco y voy a cantar. Y ahí surgió: hacelo, a viva voz, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Dónde se sienta la gente? Que lleve su asiento, ¿no es cierto? Que lleve su repelente para el mosquito. Tanto me senté en un banco que en la primera de los encuentros, que fue en marzo, el 4 de marzo de este año, yo me senté en un banco y la gente estaba enfrente de pie. Había dos bancos acá y yo puse mi silla entre los dos bancos. Entonces Andrés Morazzi, justamente que acaba de participar, también nosotros saludamos muy afectuosamente, me dijo: ¿por qué no venís vos acá y nosotros nos sentamos en los bancos? Eso es absolutamente impensado en el show business, ¿verdad? Esta cuestión así tan limitante en el fondo y en apariencia tan... Y voy a sumar algo. ¿Qué dice acá Ubaldo y Inés? Dice: la tarea supone el rescate de las mejores propuestas. ¿Cuándo fue la pandemia? Claro. ¿No es cierto? Claro que el MEC habilitó la página web y todas esas cosas, pero como había lugares donde no se podía llegar, ¿qué hicieron? Lo que tenemos acá. Los maestros imprimieron las hojas, les llevaron a los alumnos con la motito, recorrieron. Entonces se las arreglaron. Yo trabajé con la querida Isidora, ¿no es cierto?, en unos colegios, unas escuelas plurigrado en el Chaco, donde los estancieros habían construido la torre, supuestamente había conectividad, no había, porque es una cuestión climática, llámale X, cuando queríamos conectar no podíamos, pero entonces solucionamos con el WhatsApp, con el... Entonces yo creo que, ¿cuál es el desafío? Primero, no tenerle miedo. Segundo, tener una visión pedagógica. Significa, la pregunta, esta inteligencia artificial, este celular, ¿en qué puede contribuir a generar las condiciones para que la persona se forme? Ahí es Kant. La primera condición es que no dependa de eso, sino que le ayude a pensar por sí mismo. Libérate, sapere aude, ¿no es cierto? Piensa por ti mismo. Entonces, eso es lo que yo creo que la inteligencia artificial, las tecnologías, hay que utilizarlas. Pero, y eso yo tengo que terminar de escribir un artículo, a mí me genera una gran decepción el último día del maestro. Porque todos en la radio se le llamaba a especialistas que te contaban cómo con internet ya no hacía más falta los contenidos, cómo con tal aplicación ya no hacía falta el maestro, cómo... Yo decía, pero para un momento, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, no era una cuestión de romantizar la función del docente, pero si vos tenés escuelas donde tenés problemas serios de salud mental, de chicos que no se sienten escuchados, que no se sienten acompañados, que necesitan el calor de lo humano, entonces ahí tiene que haber un sano equilibrio entre lo mediado por la tecnología y lo mediado por el contacto personal. Entonces yo creo que los maestros
¿no es cierto? Y yo diría a los Ramón Indalecio Cardoso, gente, iniciativa. ¿En qué sentido? Internet, las redes sociales, etcétera, ofrecen miles de oportunidades para ir explorando. Si en lugar de pasar... Pero tu posibilidad de hacer no va a ser sustituida nunca. Nunca. Y además que, o sea, mucha gente pierde horas scrolleando. Estoy escribiendo un artículo sobre ese tema. El scrollear es estar, hacer horas y horas. Si yo hoy, hace un rato, vivimos una experiencia. Vino Pablo porque Pablo tenía una aplicación que podríamos tal vez transmitir con 2 celulares. Genial. No salió, pero aprendimos un montón de por qué no salió. Aprendimos nuestro error, que es lo que tenemos que seguir buscando. Entonces, el maestro, cuando quiere encontrar la solución, la encuentra. Y la tecnología no es un problema. Si es un problema no tener electricidad, si es un problema no tener conectividad. No es que el maestro no le tiene miedo a la tecnología. No, si no tenés Wi-Fi, ¿qué vas a hacer? Si no tenés electricidad, ¿qué vas a hacer? Si no tenés plata para pagarte una computadora, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? No es miedo, no tenés las posibilidades muchas veces. Eso con respecto a la pregunta de Luis Freta me parece muy oportuna. Hay que hacer cursos, hay que formarse, avanzar. En este tema de las nuevas tecnologías me gustaría aportar también. Tenemos problemas de conectividad y de acceso a computadoras en todo el país, pero somos 6 millones de habitantes y un poquito más. Y en este país hay alrededor de 14 millones de celulares. Sí. Entonces hay que pensar de manera alternativa para llegar a todos y para llegar de una manera productiva. Porque no hay ser humano en este país, en este momento, que no esté mirando una pantalla. Sí. Y eso es una oportunidad pedagógica importantísima que tenemos que tener presente para transformar nuestra práctica docente. No exigirle al otro que deja de usar la pantalla, sino que la use productivamente. A mí me gustaría pensar que esa concentración en los TikToks y los videos cortos pudiera ser en un libro. En un libro de, no sé, de poesía, de filosofía, de sociología, de ingeniería civil, lo que fuera. Pero que implicara la construcción de una cultura, implicara la construcción de conocimiento. Y ese desafío realmente está en los maestros. Quiero comentarme una cosa que me parece interesante: el crecimiento de los podcasts, el crecimiento de los audiolibros, el crecimiento de las redes alternativas, ¿no es cierto? Donde hay millones de personas que dicen, esto es una basura, ¿cierto? Las peleas, qué sé yo, pero entonces apuesta, o sea, y no son pocas, quiere decir que hay gente que quiere ir por más. Entonces yo creo que, y ahí hay una pregunta que te quiero hacer porque sé que vos tenés la experiencia. Si vos tuvieras que, mirándolo a Ramón Indalecio Cardoso, el desafío del tiempo presente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una de las claves para cambiar la formación docente y que realmente tengamos maestros y maestras de la patria como las que pensó Ramón Indalecio? Bueno, la primera precisión que quiero hacer es que yo vengo sosteniendo que no hay reforma educativa posible sin transformación del maestro, ¿verdad? Eso está clarísimo. Podemos discutir cualquier cosa, pero no hay algunos ejercicios como el supervisor que le muestra el corcho a la maestra y le dice, fíjese lo que se puede hacer con este corcho. Y le preguntan a los alumnos cómo se llama eso, corcho, y de dónde viene. Y entonces uno dice, de una planta, ¿cómo se llama la planta? Bueno, y van construyendo todo, ¿no? Y cuando vuelve el supervisor unos meses después y le pregunta a la maestra, sí, ¿cómo le fue? Dice, y la verdad que tuvo un problema porque se me perdió el corcho. ¿Verdad? Entonces, eso que acabas de decir es una clave. Una clave es la apertura mental del maestro. Si él no quiere ser sujeto de una formación permanente, ¿verdad? Y activa desde él mismo, va a ser poco lo que se pueda lograr con él. Entonces, y tenés que mejorar obviamente la calidad del OIFD, ¿verdad? Los institutos de formación docente han dado títulos
que cuando uno mira la docencia nacional en este momento, en lugares apartados de la geografía de nuestro país, definitivamente dista mucho de tener el maestro que se necesita. Y definitivamente pasa por ahí, pasa por lo que se forma, cómo se forma y cómo quiere ser formado el que recibe el mensaje. Si nosotros logramos interesar, yo he tenido entrevistas dirigiendo colegios, de profesores que venían y me decían, yo en realidad dibujo lo que quiero enseñar, pero le pido esta cátedra de estudios sociales. Y le digo, ¿y por qué? Porque tiene más horas. Tiene más horas, ¿verdad? Y esa era una realidad, ¿no? Y entonces, ahí hay toda una cuestión que hay que superar. Pero la superación el superar los problemas pasa fundamentalmente por el propio docente. Lo que quiero decir es que la clave está en que si el docente no quiere ser formado, puedes poner los mejores planes que vas a fracasar estrepitosamente. Ahora, ¿podés formar un docente con herramientas como esta que estamos usando ahora? Definitivamente sí, ¿verdad? Y te aseguro que el gran valor que tienen estos encuentros, más allá de que hoy me hayas invitado a mí, o haya estado Margarita, que venga Miguel el próximo jueves, vale decir, más allá de todo eso, acá lo importante es que se está abriendo un camino para el debate en torno a un tema que es central. Y si Ramón Indalecio Cardoso puede ser el disparador de esa nueva concepción antigua de la escuela, ¿verdad? Definitivamente vale la pena esto que se está emprendiendo. Pero contestando tu pregunta, no hay posibilidad de transformar al docente si el docente no quiere ser transformado. Y termino yo con esto, o sea, sapere aude, animate a pensar por vos mismo, ¿no es cierto? Y a construir, a hacer la diferencia. Y en eso un poco es la semana que viene, vamos a hablar con Miguel Ángel López Perito, desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Porque nosotros, o sea, si algo queda claro al estudiar el pensamiento pedagógico de Ramón Indalecio Cardoso, es que no existe un maestrocentrismo, sino existe un co-inspirador, un facilitador, ¿no?, que tiene que asumir la tarea de llevar adelante un modelo, y ese es el maestro y la maestra de la patria. Y ahí viene algo que también a mí me da vuelta en la cabeza, ¿no es cierto? Algo que el movimiento de la reforma al cual pertenece Ramón Indalecio trató es de hacer, ¿no es cierto?, una propuesta pedagógica que pudiera convertir en ciertas situaciones, en ciertos contextos, de la escuela un espacio de contracultura, sobre todo defendiendo al ser humano como centro, ¿no es cierto?, de su dignidad, de sus derechos, de la construcción de una sociedad justa, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también hay que recordar de que muchos maestros aquí en el Paraguay, que lo vimos la vez pasada con Margarita, por sostener esa postura en un contexto autoritario, por ejemplo, desaparecieron. Entonces, yo en ese sentido también creo que con Miguel sería interesante va a ser interesante la semana que viene hablar de concretamente la formación docente y otra cuestión que es importante, la organización de los docentes como un colectivo, con una identidad propia, ¿no es cierto? Entonces, no pensar más en lo gremial, por ejemplo, solamente como una cuestión de reivindicación salarial, sino como, son profesionales nucleados en torno a una forma de aportarle a la sociedad. Entonces también yo creo que hablar de la formación, hablar de cuál es la tarea del gremio dentro de esta construcción pedagógica. Entonces yo me quedo con eso y de vuelta, Quo vadis Paraguay, los pedagogos necesitamos para poder hacer algo, responder a esa pregunta, o sea, de la sociedad, no nosotros. O sea, ¿algo más, José Antonio? No, viejo, muchas gracias. Voy a leer un par de comentarios que llegaron hace un momento. Quo vadis Paraguay, dice Paulino Cáceres. Creo que debe ser una pregunta fundamental y orientadora en este apasionante desafío de repensar el país, la nación, el pueblo, su presente y su futuro. Gracias por propiciar este conversatorio sobre estos temas impostergables. Un fuerte abrazo a Beto y José Antonio.
Andrés Morazzi, sí, con ese, justamente Andrés Morazzi, con ese software estuvimos trabajando con Pablo. Todavía no le pillamos la voz. Peleando. Juan Gabriel Espínola. Muy bien, Gabriel. Apareció. No. Fue invocado. ¿Qué reflexión merecen los cierres de escuelas por baja matrícula? El atreverse pasa por la autonomía, la libertad pedagógica y el carácter del docente. Definitivamente. Mabel Causarano, instructiva, amena y estimulante charla. Felicitaciones, muchas gracias, Beto, José Antonio y Rosy. Gracias a ustedes, ¿cierto? A ustedes. A ustedes. Quedan entonces reflexiones pendientes, Juan Gabriel, para la próxima charla. El día jueves, imperdible, con Miguel López Perito. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a Beto y a José Antonio por la ilustrativa charla. Y acá a Pablo también por el acompañamiento. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.